Hola y bienvenidos a esta reunión pública del Departamento de Transporte del Condado de Fairfax. Mi nombre es Nejin Salvadek y soy planificador de transporte de la sección de proyectos de capitales de FCDOT. Seré la moderadora de la reunión de hoy y mi colega Sandy Clanfer de la sección de transporte activo para la presentación. Esta es una primera reunión y tendremos una segunda reunión el jueves 12 de marzo a las 7 de la noche, donde presentaremos la misma información que hoy. Hoy compartiremos con ustedes información sobre cómo el personal del condado prioriza los proyectos de seguridad y acceso al transporte activo, y les informaremos cómo pueden dar su opinión sobre proyectos específicos que están actualmente tomados en consideración. Antes de comenzar, me gustaría presentar al supervisor, a los representantes de los supervisores: Jane Edmond del distrito de Drainsville, Peyton Ongs del distrito de Springfield, Devin Farr del distrito de Providence. El personal de FCDOT que nos ayudará a responder preguntas al final de la presentación son los siguientes: Laura Walsh, jefe de sección de transporte activo; Sandy Clanfer, planificador de transporte en la sección de transporte activo; Amir Farshi, planificador de transporte de la sección de proyectos de capital; Noemí Miranda de la sección de transporte activo también nos ayudará con la interpretación al español. Me gustaría revisar algunas pautas para que todos puedan participar y aprovechar al máximo esta sesión. Tengan en cuenta que esta reunión está siendo grabada y se publicará en YouTube, y luego se enlazará a la página web del proyecto. Microsoft Teams ofrece un servicio de subtítulo en directo. Puedes encontrarlo haciendo clic en los 3 puntos, eligiendo idioma y voz, pulsando en activar subtítulos en directo. Puedes enviar preguntas a través de la función de chat en cualquier momento. Después de que hayamos culminado esta presentación, responderemos a preguntas como podamos. Tengan en cuenta que sus envíos al chat serán parte del registro público de esta reunión. Si estás en el teléfono, por favor, reserve sus preguntas hasta el final. Tendremos instrucciones sobre cómo hacer preguntas al concluir la presentación. Les recomendamos que participe en la encuesta en línea para darnos sus comentarios y aportes para ayudarnos con la priorización y selección de proyectos, y le daremos más información sobre la encuesta en unos minutos. El Departamento de Transporte del Condado de Fairfax y Fairfax Connector operan programas y servicios sin distinción de raza, color u origen nacional, de acuerdo con el título 6 de la Ley de Derechos Civiles. Para más información, por favor, visite fairfaxcounty.gov/connector/Title VI. El personal está disponible, en este caso, para la versión que está en español. Puede revisar esta presentación en cualquier momento. El personal de FCDOT estará disponible al final de la presentación para interpretar cualquier pregunta o comentario proporcionado en español. Me gustaría ceder la palabra a Noemí para la interpretación al español de esta diapositiva. Gracias, Noemí. En este momento me gustaría ceder la palabra a mi colega Sandy Clanfer. Hola, mi nombre es Sandy Clanfer y soy planificador de transporte en la sección de transporte activo de FCDOT. En esta presentación vamos a compartir con ustedes un poco de información sobre el proceso, proporcionar una visión general de cómo prioricemos los proyectos para financiamiento y compartir con ustedes las oportunidades disponibles para aprender más y proporcionar comentarios sobre proyectos específicos. Al final, habrá oportunidad para las preguntas y comentarios de su parte. ¿Qué es el transporte activo? Antes de continuar, deseo definir un término que utilizaremos mucho en esta presentación: transporte activo. El transporte activo incluye todas las formas de viaje no motorizado, ya sea utilizando para recreación o para desplazarse de A a B. El transporte activo no incluye solo caminar y andar en bicicleta, sino también el uso de ayudas para la movilidad como sillas de ruedas, así como pequeños dispositivos de movilidad eléctricos como scooters eléctricos, bicicletas eléctricas y patinetas. Antecedentes. En el 2021, la Junta de Supervisores del Condado de Fairfax se comprometió a gastar $100 millones en 6 años para mejorar la seguridad y el acceso para peatones, ciclistas y otros usuarios de transporte activo, una inversión muy importante. Gran parte de este financiamiento se utilizaría para construir mejoras de capital, incluyendo, pero no limitando, aceras, pasos peatonales y señales peatonales. Para ayudar a los supervisores a determinar cómo se debería asignar este financiamiento, FCDOT desarrolló e implementó una metodología de priorización de proyectos. Partiendo de nuestro universo de aproximadamente 3,000 proyectos potenciales en este condado, este proceso nos ayuda a entender los beneficios de seguridad y acceso de cada proyecto, así como los costos generales y las posibles barreras para la implementación. Financiamiento.
De los 100 millones comprometidos por los supervisores, ya se han asignado 56.7 millones de dólares. Se han aprobado 25.4 millones de dólares adicionales por los supervisores, pero aún no se han reasignado proyectos específicos. Estos son los fondos que se asignarán con base a los resultados en este proceso de priorización. La porción restante de estos 100 millones de dólares, aproximadamente 18 millones, se espera que sea aprobada por la Junta de Supervisores en una fecha futura, basándose en los resultados de este proceso de priorización. Además de este financiamiento, FCDOT también financia proyectos de capital de transporte activo a través de una variedad de programas de subvenciones como calles y vías seguras para todos y rutas seguras para la escuela. Fondos asignados hasta la fecha. El dinero de estos 100 millones de dólares apoya la seguridad y el acceso al transporte activo de muchas maneras diferentes. De los 56.7 millones de dólares asignados hasta ahora, 44.4 millones financiarán 78 nuevos proyectos de capital, incluido un proyecto construido por la Autoridad de Parques del Condado de Fairfax en sus terrenos. Otros 4.8 millones nos ayudan a mantener la infraestructura de transporte activo existente en todo el condado. Otros usos de esta financiación han incluido señales de retroalimentación de velocidad para el Departamento de Policía del Condado de Fairfax. Apoya a los esfuerzos de mantenimiento de senderos de la Autoridad de Parques del Condado de Fairfax y proporciona una contrapartida en efectivo local para subvenciones de seguridad de transporte activo de otras fuentes. Resumen de estado. FCDOT continúa avanzando en los proyectos que han sido asignados con financiación por los supervisores del condado. De los 77 proyectos de capital de FCDOT elegidos hasta ahora, 31 están en iniciación de proyecto, 27 están en etapa de diseño, 4 están en adquisición de terrenos, 2 en construcción, 11 están completos y 2 fueron cancelados. Descripción del proceso de priorización. Para ayudar a los supervisores del condado a seleccionar proyectos para la asignación de fondos, utilizamos un proceso de priorización para identificar los beneficios de los proyectos. FCDOT mantiene listas y proyectos de capital de transporte activo, no financiados en todo el condado. En este momento cerca de 3,000 proyectos en total. Estos incluyen proyectos solicitados por los residentes del condado, aquellos solicitados por los supervisores del condado, proyectos recomendados en estudio de planificación de FCDOT y proyectos identificados por el personal de FCDOT. Utilizamos un proceso de priorización de 4 pasos para reducir esta lista de proyectos. Al hacerlo, coordinamos ampliamente con la Junta de Supervisores y también brindamos esta oportunidad al público para comentar sobre los proyectos que se están considerando. Esta diapositiva describe el proceso de priorización de 4 pasos. Hasta el momento, estamos dándole una idea de dónde estamos en el proceso y lo que hemos hecho hasta ahora. En este punto hemos completado los primeros 3 pasos del proceso: el análisis de necesidades y demandas, la coordinación con la Junta y las partes interesadas y la revisión de priorización. Esto nos ha permitido reducir esos 3,000 proyectos a una lista corta de 14 o 16 proyectos que cada uno de los 9 distritos de los supervisores del condado. Ahora estamos en el paso 4, en el cual solicitamos la opinión de los residentes del condado y realizamos un análisis más detallado sobre proyectos preseleccionados. Ahora que lo hemos presentado el proceso de priorización de 4 pasos, vemos cada uno de estos pasos con un poco más de detalle. En el paso 1 recopilamos todos los proyectos de nuestra lista sin financiamiento, los casi 3,000 proyectos que mencionamos antes, y realizamos 2 análisis parciales en cada proyecto, un análisis de necesidades y otro de demanda. Análisis de necesidades. El análisis de necesidades se centra principalmente en factores demográficos para determinar las ubicaciones donde la necesidad de instalaciones de transporte activo probablemente sea mayor. Algunos de los factores considerados en este análisis incluyen raza, ingreso, discapacidad, edad, carga del coste de la vivienda y nivel educativo. A cada proyecto se le asigna una puntuación de necesidad basada en su ubicación. El mapa de esta diapositiva muestra la distribución espacial de las puntuaciones de necesidad en todo el condado. El análisis de la demanda. El análisis de la demanda se centra principalmente en factores geográficos para identificar las concentraciones de destinos peatonales y los lugares donde las personas son más propensas a querer ir. Los puntajes de demanda están impulsados por la densidad de población y empleo, así como por la ubicación de atracciones clave, incluyendo, pero no limitándose a escuelas, parques, instalaciones públicas y hospitales. Al igual que con el puntaje de necesidad, los puntajes de demanda se asignan a cada proyecto según su ubicación. Pueden ver los puntajes de demanda en todo el condado de este mapa.
Al final del paso 1, cada proyecto tiene un puntaje de necesidad y demanda y utilizamos estos puntajes para desarrollar listas de aproximadamente 30 proyectos en cada distrito del supervisor con los puntajes más altos. En comparación con otros proyectos que ese distrito en el paso 2, compartimos esas listas con los supervisores para que las revisen y se aseguren de que la lista cumpla con las necesidades de las comunidades que cada supervisor atiende. Según sea necesario, agregamos proyectos a estas listas para alinearlos mejor con las prioridades de cada supervisor. En el paso 3, realizamos los análisis de revisión, de priorización de todos los proyectos identificados en los pasos 1 y 2. Estos 3 análisis nos ayudan a comprender mejor los beneficios potenciales de cada proyecto, lo que nos permite reducir aún más la lista de proyectos. Los 3 análisis que realizamos en el paso 3 evalúan cada proyecto en función de su proximidad a destinos peatonales, de la conectividad local y de su valor para la red de senderos regionales del condado. En cada uno de estos 3 análisis los proyectos reciben una puntuación de alta, media o baja. El primero de los análisis del paso 3 examina el número de generadores de peatones dentro de un cuadro de milla de la ubicación propuesta de proyecto. Estos incluyen escuelas, paradas de transporte, guarderías, tiendas, centros comunitarios de adultos mayores y otros destinos clave. Cuanto más generadores se encuentren dentro de un cuarto de milla, mejor será la puntuación. Notará que las escuelas están en negrita en la lista de la diapositiva. Las escuelas se cuentan doble en el análisis, tanto porque generan demanda peatonal todo el día y porque los niños viajan a ellos, son usuarios de la vía particularmente vulnerables. Las paradas de tránsito también se manejan un poco diferente a otros generadores de peatones. Además de los usos del suelo cercanos, otras consideraciones también afectan la puntuación de generadores de peatones de un proyecto. La proximidad al tránsito, incluyendo dentro de un cuarto de milla de una instalación de Metrorail, VRE o VRT planeada en Richmond Highway, o dentro de 300 pies de cualquier otra parada de autobús, aumenta la puntuación de un proyecto. Los proyectos en las áreas de mayor necesidad, según lo identificado en el análisis de necesidad del paso 1, también reciben puntuaciones más altas, al igual que los proyectos de áreas en planificación espacial, como centros suburbanos y centros comerciales comunitarios. En el análisis local, las puntuaciones se basan en las conexiones de un proyecto que crea o mejora. Los proyectos pueden obtener una puntuación alta en este indicador si crean una nueva conexión que permita a los usuarios de transporte activo acceder de manera segura a un destino actualmente desconectado de la red, o si proporcionan beneficios de seguridad en una conexión existente de la red, o si conectan las rutas de transporte activo más importantes según lo designado en el plan de transporte activo. El análisis final del paso 3 examina la conectividad regional. Esto se basa en las designaciones de senderos regionales, en el plan de transporte activo y senderos del condado. Los proyectos que crean conexiones entre múltiples instalaciones regionales obtienen la puntuación más alta en este análisis, mientras que los proyectos reciben una puntuación media si se conectan o forman parte de él un sendero regional. Una vez que cada proyecto se califica en estos tres análisis, las puntuaciones se convierten en números. 1 es bajo, 2 es medio, 3 es alto, y luego se suman para dar a cada proyecto una puntuación total del paso 3 entre 3 y 1. Los proyectos con la puntuación más alta en el distrito de cada supervisor se preseleccionan para crear una lista de 14 a 16 proyectos de cada distrito. Estas listas cortas se comparten nuevamente con los supervisores y se ajustan con los comentarios. Los proyectos preseleccionados avanzan al paso número 4, evaluación y selección. El paso 4, FCDOT realiza revisiones adicionales de los proyectos preseleccionados, desarrollando una estimación aproximada de costos, identificando posibles impactos en la propiedad y el medio ambiente, así como un análisis de viabilidad. Las listas de proyectos preseleccionados se comparten con el público y se llevan a cabo un proceso de participación pública que incluye 2 reuniones públicas virtuales y una encuesta en línea. Próximos pasos. En adelante, FCDOT completará estos análisis del paso 4, recopilará y analizará los comentarios del público y revisará los resultados de nuestro trabajo con los supervisores del condado. Al final del proceso se presentará una lista de proyectos a la Junta de Supervisores, quienes tomarán las decisiones finales sobre a qué proyecto se asignará financiamiento. Se espera que esto ocurra a mediados del 2026. Los proyectos no seleccionados para financiamiento en esta ronda, la priorización será considerada para futuras oportunidades de financiamiento a medida que estén disponibles.
Más información sobre este proceso de priorización se puede encontrar en el sitio web del Condado de Fairfax buscando priorización de transporte activo o utilizando el código QR en esta dispositiva. En esta página web encontrará materiales de reunión, una lista de proyectos preseleccionados, así como enlaces a la encuesta para que cada distrito de supervisión y muestra de mapa interactivo de proyectos preseleccionados. Nuestro mapa interactivo le ayudará a encontrar información clave sobre los proyectos preseleccionados en todo el condado. Esta información incluye las ubicaciones y descripciones de los proyectos, las puntuaciones de los proyectos y el análisis de los pasos 1 y 3 y más. Puede hacer clic en cualquier proyecto en el mapa para ver información sobre este proyecto. También puede escribir una dirección en el cuadro en la parte superior derecha para ayudarle a encontrar rápidamente proyectos cerca de su hogar, lugar de trabajo u otra ubicación de interés. Los proyectos se identifican tanto en la encuesta como en el mapa de ubicación, el ID de mapa, lo que puede ayudarle mientras completa la encuesta. Este mapa se puede encontrar en nuestro sitio web o escaneando el código QR. La forma más fácil de proporcionar retroalimentación sobre proyectos individuales es a través de nuestra encuesta. Hay una encuesta para cada distrito de supervisor y cada una vinculada por separado en el sitio web de FCDOT. Puede ver una pregunta de ejemplo en esta diapositiva. Como puede ver, se proporciona un mapa y una descripción para proyecto y se le pregunta si cree que cada proyecto proporciona beneficios de seguridad para cada proyecto. También puede compartir cualquier pensamiento adicional en el cuadro de texto proporcionado. Cada encuesta también le hará algunas preguntas sobre su uso y por lo que puede comentar sobre los proyectos que le interesen sin importar dónde se encuentre en el condado. Las encuestas están abiertas desde las 4:30 del 31 de marzo del 2026. Como mencioné hace un momento, hay 9 encuestas, una para cada distrito de los supervisores. Las encuestas están vinculadas en nuestro sitio web y también se pueden acceder directamente a través de los códigos QR que se muestran en esta página. Una vez más, puede realizar tantas encuestas como desee y todas las respuestas de las encuestas deben recibirse antes de las 4:30 de la tarde del 31 de marzo de 2026. También puede proporcionar comentarios a FCDOT por correo o por teléfono y puede enviar un comentario escrito a la atención del Project Prioritization 4050 Legado Road Suite 400 Fairfax VA 22033. Puede proporcionar un comentario por teléfono llamando al 703-890-5898 y utilizando los códigos de proyecto que se muestran en esta diapositiva. Hemos llegado al final de esta presentación. Gracias por su participación y comentarios. Participación en este proceso. Pedimos que se escriba su pregunta en el chat de la sesión y leeremos su pregunta en voz alta. Si está unido a nosotros por teléfono, tiene una pregunta, presione el asterisco 5, estrella 5 para levantar la mano, lo llamaremos. Tenemos varias preguntas en la llamada para responder estas preguntas. Pido que los panelistas se presenten la primera vez que hablen. Por favor, tengan en cuenta los comentarios sobre proyectos específicos. Deben dirigirse cuando usted realiza la encuesta. Su retroalimentación es vital para este proceso. Mientras trabajemos para mejorar la seguridad y el acceso al transporte activo, una grabación de esta presentación estará disponible en nuestro sitio web. Como recordatorio, los comentarios se pueden enviar a través de nuestra encuesta por correo electrónico, por teléfono o por correo físico hasta el 31 de marzo. Muchas gracias.